Seguimos en argumentos conversando con el economista Manuel Suterland. Él nos comentaba en el bloque anterior que el tema de las sanciones no eran determinantes con el tema de la caída del salario mínimo en Venezuela, así como que tampoco las sanciones, si bien agravan la situación, no son las causantes de la situación deprimente de los trabajadores en nuestro país. Fíjese, eso es lo que usted nos decía. Vamos ahora en este segmento a escuchar qué decía Osvaldo Vera, que él es de la Central Bolivariana de los Trabajadores en Venezuela. ¿Cuál es la visión que ellos tienen? Vamos a repasarlo ahora. Hay una situación que fue provocado por el imperio norteamericano con solicitudes de algunos venezolanos y algunas venezolanas sobre las sanciones que han repercutido de manera directa, clara y precisa en todos los venezolanos, en los precios, en el salario, y ha sido reconocido por todos nosotros, fue pulverizado. Ahorita estamos en pleno proceso de revisión, de análisis de lo que son las condiciones sociales de los trabajadores, pero hemos querido que ese tema también se discuta. ¿Cómo se avanza, cómo se desarrolla en medio de bloqueos, sanciones, que no nos permite realmente desarrollar las políticas sociales que aquí se ha venido desarrollando? ¿Cuál es el papel que incluso tiene la OIT? Señor Manuel Suterland, su respuesta en referencia a esto. Ellos alegan que las Sí, sanciones obviamente han agravado la situación y la han hecho mucho más difícil. sí, rápidamente. Las primeras sanciones económicas son fundamentalmente de agosto de 2017. Para diciembre de 2017 ya el salario mínimo en Venezuela con el Cesta Ticket, con el bono de alimentación, era apenas $4 al mes. Es decir, ya había caído en 99 o en casi 99% con respecto al 2001 en términos nominales. Entonces las sanciones que arrancan en 2017 no pudieron haber causado mayores destrozos directos en el salario, porque ya el salario había caído 99, 98%. Quizás en agosto cayó un poco menos, pero igual la cifra es 95% antes de la primera sanción económica. Y de hecho, las sanciones más duras arrancan a finales de 2018, inicios de 2019. Ya el salario era 2, 3 dólares al mes. Entonces, es muy anterior la caída del salario a las sanciones. Como veíamos en las gráficas que usted nos presentaba. Ahora Correcto. fíjese, respecto a qué hacer, cómo poder mejorar la situación de nuestros trabajadores, fíjese que por ejemplo en el sector privado, pues como usted mencionaba, el salario es mejor que el del empleado público, pero decía el presidente de Fede Cámaras que para poder llevar este salario al que tiene la canasta básica actualmente es muy difícil porque está relacionado el tema del salario también con los índices de producción y sabemos que venimos de una pandemia, el país también se ha visto pues afectado por el tema de las sanciones que usted menciona que no las originan, pero también es parte del proceso. Vamos a escuchar qué decía el presidente de Fede Cámaras para repasarlo y que usted nos dé su visión. El tema del salario mínimo no es un tema de voluntarismo. El tema del salario mínimo está estrechamente vinculado a la productividad de la economía de un país. Y hay que ver el enorme golpe de la productividad del país que tuvimos en estos 7 años. Porque la caída del PIB no solamente puede medir en términos absolutos y en términos per cápita, sino cómo se nos cayó a nosotros el nivel de competitividad, que es lo que nos está haciendo difícil la recuperación y la inserción junto con el tema de la evaluación en los mercados internacionales. Su opinión. Sí, yo creo que la caída de la economía es demasiado grande. Entre 2013 y 2020, 2021 quizás, la economía pudo haber caído 80%. Eso significa la tercera peor crisis en la historia del capitalismo reciente. Eso implica el cerrar de muchas empresas, muchas industrias, muchas fábricas y que hay que reconstruir la economía prácticamente desde cero para poder empezar a subir el salario de una manera importante. No hay ningún decreto presidencial mágico que pueda subir el salario real. Eso es una falacia y eso es imposible. Una subida salarial por decreto va a causar inflación porque se va a respaldar con dinero sin respaldo en la producción, en la productividad de la economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar la economía, hay que producir más, producir mejor y para eso algo muy importante es la eliminación de las sanciones. Que usted incluso dirigió junto con otro grupo de economistas una carta al presidente de Estados Unidos pidiendo el fin de las sanciones y hemos visto en las últimas semanas distintas conversaciones y diálogo en nuestro país y hay expectativas, de hecho vamos a ver en el portal de la casa Globovisión
que se espera que representantes del gobierno y Biden vuelvan a encontrarse, un equipo de alto nivel del gobierno de Estados Unidos vuelvan a encontrarse para tratar de concretar acuerdo petrolero. Y con este acuerdo, ¿cómo cambiaría la situación? Yo creo que mejoraría bastante. Venezuela está extrayendo alrededor de 750.000 barriles diarios según la OPEP en su fuente original basada en información secundaria y con los acuerdos de apertura de inversión extranjera en el área petrolera nosotros podríamos llegar a 1.200.000, 1.300.000, un periodo muy breve. Eso aumentaría los ingresos, facilitaría mucho la producción y pudiera estar asociado con apertura económica y flexibilización económica que daría luz verde a muchas inversiones que se necesitan, que crearían empleos y seguramente con mejores salarios. Señor Manuel Sutherland, queremos agradecerle su tiempo y su participación en este espacio de encuentro y de escuchar distintas visiones. Cómo no, gracias, muy amable. Gracias a usted por estar con nosotros y gracias también a nuestra audiencia que nos acompaña cada semana en Argumentos. Crecen las expectativas respecto a la situación laboral en nuestro país. El tema de las sanciones pues también ha seguido en boga durante estas semanas, así como también se espera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda tener otro encuentro con una comitiva de alto nivel de Estados Unidos. Crecen las preguntas, mejorará la economía en nuestro país y esto además significará en un aumento para nuestros trabajadores que sea justo. ¿Cómo lograrlo? ¿Será posible? Pues usted también puede hacernos llegar sus respuestas, sus comentarios a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter y mi cuenta @rosa_periodista. Será hasta una nueva edición de Argumentos.